Filipenses 3, capítulo 1. So don't forget, no se le olvide. Amén. No se le olvide este asignamiento. Filipenses 3, verso 1. I'm going to read there. Voy a leer ahí y voy a empezar desde el verso 1. Y dice, further, my brothers and sisters, rejoice in the Lord. It is no trouble for me to write the same things to you again, and it is a safeguard for you. Are we reading for the scripture? Oh, no, jala. Okay. Por lo demás, hermanos míos, dice, alégrense en el Señor. Amén. Se oye familiar esos primeros palabras. Efesios 6, 10 dice, por lo demás, hermanos míos, en otros modos, en medio de todo lo que está pasando, alégrate. Y en esta mañana el Señor nos dice, viene más gozo a nuestros hogares. There's more joy coming to our homes. Amén. Hallelujah. God has always got a word of encouragement. Dios siempre tiene palabras de aliento y de vida y de esperanza. Amén. Así que el Señor dice, por lo demás, hermanos míos, por todo lo que esté pasando, aleluya, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirle lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Mire qué tan importante, hermanos. Amén. A veces yo digo, Señor, ya les dije, pues vuélveles a decir. You know, porque si no lo recibimos la primera vez, if we didn't receive it the first time, we're going to receive it the second time. A veces hay necesidad de volverlo a oír, o una o dos o tres veces, cuantas veces sea necesario, porque la palabra de Dios nos dice no solamente ser oidores. The word of God tells us not just to be a hearer but a doer, sino hacedor de la palabra de Dios. Till that word, you know, incarnates, hasta que esa palabra se encarne en nosotros. Amén. And we begin to do it, y empezamos a hacer lo que Dios dice. Amén. No lo que la carne dice. Because we can't put any confidence, porque no podemos poner confianza ¿qué? En la carne, porque la carne siempre trabaja contrario al espíritu, ¿verdad? The flesh is always contrary to the Spirit of God. Siempre la carne está contraria al espíritu de Dios. It opposes God. Se opone en contra de ¿quién? De Dios, de la palabra de Dios. You know, watch out for those dogs. Mire lo que dice el verso 2. Watch out for those dogs, those evildoers, those mutilators of the flesh. Cuídense de esos perros. Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Hello? Do we have to live a life right now that we have to be watching and praying? ¿Es el tiempo de vivir una vida de velar y orar? ¿De ser vigilantes? Cuando hay aviso, when there's a warning, a word of warning, that means you have to be cautious, que tienes que tener que vivir tu vida con precaución, con cuidado. Porque el enemigo anda como león rugiente. Los perros andan sueltos. Hello. The evildoers, aquellos que hacen maldades, you know, andan que sueltos. They're loose. You know. Cuídense de aquellos que mutilen. Now, I'm going to get there. Dice, for it is we who are the circumcision. Verso 3 dice, porque la circuncisión somos nosotros. Hello. El mismo Pablo decía, no es por obras. Santiago, perdón, decía, no es por obras. James said, it's not by works. Dígale a la persona, no importa todo lo que estés haciendo. Estés en liderazgo, en el grupo de alabanza, estés, you know, seas ministro, seas quien seas. No es por obras para que nadie se gloríe. It's not by works, for that no one shall glory. But it's by a real, a genuine, sino que es por una relación genuina, real con Dios. Que nosotros vamos a ver la gloria de Dios. That we're going to see the glory of God. For it is we who are the circumcision, we who serve God by His Spirit, who boast in Christ and who put no confidence in the flesh. Mire lo que dice. Porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios, ¿por medio de quién? ¿A quién debemos estar oyendo? Al Espíritu de Dios. Es la única voz. Toda otra voz debemos de ¿qué? We need to silence every other voice.
The only voice, la única voz que tenemos que estar escuchando es la voz de Dios, a través del Espíritu de Dios. Now listen, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, no nos orgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. En otra versión dice, y no ponemos nuestra confianza en la carne. Tú no puedes esperar que tus bendiciones vengan por tus esfuerzos humanos, porque andas en la carne. Por eso hay tantos creyentes, there's a lot of believers that get discouraged, que se desalientan, o que entran y se sientan en la iglesia and they're just there y ya nomás están ahí sentados. There's no joy, no enthusiasm, no hay gozo, no hay entusiasmo. You know why? Porque no entras con ¿qué? Con el Espíritu de Dios en ti, with the Spirit leading you, con el Espíritu dirigiéndote y obedeciendo y creyéndole a la voz de Dios. Entras obedeciendo a tu carne. You enter obeying your flesh. Mira cómo te sientes, pero mira cómo traes el pie tan hinchado. Mira, fulanita de tal aquí está y ya ves que tan mal que te comienza la carne a hablar, los síntomas a aparecerse, y nosotros a veces le ponemos más confianza y más oído a eso que a la voz de Dios. We're living times, hermanos, estamos viviendo tiempos que tu confianza, tu plena confianza tiene que estar en Dios. No en lo que ves, en lo que sientes y en lo que oyes, sino en lo que el Espíritu de Dios te está diciendo, te ha dicho y te dirá. Amén, amén, porque Dios es un Dios de vida. God is a God of life, of joy, of peace. Dios es un Dios de gozo, de paz, de amor, de esperanza. Aleluya, that's just who God is. Es quien es Dios. Dice, though I myself have reasons for such confidence. If someone else thinks they have reasons to put confidence in the flesh, I have more. Mire lo que Pablo decía en el verso 4. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquiera otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. ¿Se acuerda quién era Pablo? Era un hombre muy religioso, de tan religioso, muy legalista. Un hombre muy tradicional. Wait, I don't want to get ahead. No me quiero adelantar, pero dice, aleluya. Verso, ¿dónde estoy? 4. Ok, dice, the next, yo más, dice, circuncisado al 8º día. En otros modos, él llevaba la religión al día. Era practicante de ¿qué? De su religión. Del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín. Mire de dónde era Pablo. Del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. Wow. Verso 6. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Wow. Se describe un poquito Pablo para que usted entienda quién era Pablo. Who were the dogs? ¿Quién eran los perros? ¿Y a quién estaban mutilando? And who are they mutilating? The dogs were the false teachers. Los perros eran los falsos maestros. Cuidado, en estos últimos tiempos las ideologías, las filosofías, las opiniones del hombre están destruyendo la mente. Hello, están destruyendo la imagen y la existencia de ¿quién? De Dios. ¿Sí o no está sucediendo eso? Eran los falsos maestros que insistían que la salvación required both trust in Jesus, que la salvación requería confianza en Dios and adherence to Jewish traditions,
y aún las traducciones judaicas, including circumcision, incluyendo ¿qué? Circuncisión, que si no eran circuncidados, que no eran ¿qué? Salvos. Y la palabra de Dios dice que la muerte de Jesucristo en la cruz fue ¿qué? Suficiente para pagar ¿qué? Toda tu deuda, to pay your debt. Tu deuda está completamente pagada. Tú no tienes que hacer ningún esfuerzo humano. Lo único que tú tienes que hacer es creerle a Dios, que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. For God so loved the world, He wants to believe you to believe in His love. Dios quiere que tú creas en su grande amor, su eterno amor, que su amor por ti es suficiente, que existe la fe, la esperanza y el amor, pero el más grande es el amor. There's faith, hope and charity and love, pero el más grande, but the greatest of all three is love. Que ese amor de Dios fue suficiente para cubrir todo pecado, que la muerte de Jesucristo, His sacrifice, paid your debt, pagó toda tu deuda completa. Todo lo que tenía que ser hecho fue hecho a través de la muerte de Jesucristo. He laid His life for you. Él puso su vida por ti y por mí, so that you and I could live, para que tú y yo pudiéramos vivir para siempre, eternally. Amen. With the Father, eternamente con el Padre. There is no way, no hay manera que el enemigo pueda romper, that can fracture our relationship with God. No hay manera que el enemigo, y por eso se enfuriece, porque no hay manera que el enemigo, por eso Pablo decía, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? What can separate us? What can undo this relationship? ¿Qué puede deshacer esta relación? Nada. Nadie, ni nadie puede. El único que lo puede permitir eres quien soy yo, que no crea y que abra ¿qué? La puerta al enemigo. But other than that, the devil cannot trespass. El enemigo no puede traspasar, no puede entrar a tu vida, ni a tu casa, ni a tu ciudad, ni a tu estado, ni a tu nación. That's the power and the authority. Ese es el poder y la autoridad que Dios te ha dado en su palabra, en su nombre, en tu fe, en lo que tú crees. Porque conforme a tu fe será hecho. According to your faith it shall be done. Ask and you will receive. Dice, pide y recibirás. Knock on the door, toca la puerta y te la abro. Seek and you will find me. Búscame y me encontrarás. Aleluya. Pablo les llamaba mutiladores, mutilators, because they were compelling Gentiles converts to be circumcised, porque eran gentiles convertidos, circuncidados, saying that faith in Christ, diciendo que la fe en Cristo alone was not enough, que la fe en Cristo, solamente la fe no era suficiente para tener una relación con Dios, que tenían que ser circuncidados para tener una relación con Dios. Jesus was not enough. Miren a la persona que está al lado de usted. That's a lie from the pits of hell. Esa es una mentira del infierno. Jesús es todo y más que suficiente. Amén. He's the only one that laid His life. Fue el único que puso su vida por ti. Nadie más. So be careful. Cuidado con aquellos que dicen que Jesús no es el Mesías, que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús no fue suficiente, que tienes que ser católico, bautista, que tienes que ser protestante, que tienes que ser, no, tú tienes que ser, amén, un creyente, que Jesucristo es tu Salvador, tu Señor, amén, amén, that Jesus Christ is your Savior, your Lord of everything, tu Señor de todo, porque en Él está todo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Todo está en Cristo. Sin Cristo no hay nada. Diga gloria a Dios, no hay nada. Aleluya. Aleluya. Pablo decía en el verso 6
en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige intachable. At one time, Paul believed that he could satisfy God's requirements. Pablo creía que él podía satisfacer los requerimientos, the requirements, lo que Dios quería de él a través de las reglas religiosas, by following the religious rules. You know? Y muchas veces, hermanos, venimos a la iglesia por una tradición o por una regla religiosa en nuestras vidas. Y cuando tú vienes con esa intención, vienes en la carne. You come in the flesh. You're not being led by the Spirit. No vienes dirigido, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Because the Spirit of God will draw you here. El Espíritu de Dios te va a traer aquí con hambre. With hunger. Con un hambre por Dios. With a hunger for God. Por eso cada vez que yo salgo de mi casa, I come with hunger. Yo vengo con hambre. I don't come because of religious rules in my life. No vengo por reglas religiosas, porque those rules came, undone. Esas reglas se deshicieron en mi vida when I encountered Christ, cuando me encontré con Cristo Jesús. When I had a personal, cuando tuve un encuentro personal con Él, that was it. There is no condemnation. Dice la palabra que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. There is no condemnation to those that are in Christ Jesus. We're free. Somos libres. Free to worship Him. Libres para adorarle a Dios como Él quiere. Even though it's not appealing to others, aunque no le parezca a otros como yo adoro, no importa. Eso es lo que Dios quiere que como yo le adore. But he changed his mind after meeting Christ. Pero Pablo cambió su mente, su manera de pensar. Por eso él dijo, ¿quién habla de renovar la mente? Who talks about renewing the mind? ¿Quién nos habla que es importante renovar la mente? Pablo mismo. He said that we need to renew our minds, that we need to have the mind of Christ, que tenemos que renovar nuestra mente, que tenemos que tener la mente de Cristo, porque si no, vamos a entrar a una religiosidad y a un legalismo. And you have put God y cuando tú entras a un legalismo, a una religiosidad, tú ya le pusiste límites a Dios, tú ya paralizaste a Dios, you paralyzed God. There is no move of God. No puede haber un mover de Dios en tu vida sin el Espíritu de Dios en tu vida. There is no move. You just have letter. Solamente tienes letra, solamente tienes palabra, solamente tienes ley, tienes regla. Por eso decía, el Espíritu da vida. La letra mata. The letter kill it, but the Spirit gives lives. La letra mata, pero el Espíritu da vida. You need to come alive with Jesus, amen. Necesitas así juntamente con Cristo. Pablo dijo, fui crucificado, pero juntamente con Cristo he resucitado. Ya no vivo yo. I no longer live it, but it's Christ who liveth in me. Hay muchos cristianos que solamente fueron crucificados con Cristo y todavía están, hello, en esa religiosidad, hello. Y no se han podido salir de ese lugar, de ese legalismo. You're too hard on yourself, porque eres tan duro contigo mismo. You know, because Christ doesn't condemn you. Cristo nunca te condena. There is no condemnation in Him. No hay condenación. No importa quién te condene. ¿Qué voz tú estás oyendo? What voice are you listening to? The voice of God or the voice of the people? La voz de la gente o la voz de Dios. Si estás oyendo la voz de Dios, no hay nada que te pueda parar, no hay nada que te pueda detener, no hay nada que te pueda juzgar ni condenar. No hay arma forjada contra ti. There is no weapon formed against it that can prosper. And every tongue that rises up, una lengua que se levanta para condenarte, dice, yo la condeno, porque nadie te puede condenar cuando tú estás en Cristo. The devil doesn't have access to you anymore. El diablo ya no tiene acceso a tu vida. El único acceso que el diablo tiene a tu vida es el que tú le das. The only access that the devil has to your life is the one that you give the devil. That's why Ephesians 4:27, Efesios 4:27 dice, don't give the devil a place. No le des lugar al diablo. Listen to the voice of God. Escucha la voz de Dios. The almighty voice. La voz que es toda poderosa. La voz que es omnipotente. The voice is omnipotent. Que no hay fuerza en el mundo que la pueda detener, que la pueda derrotar, que la pueda silenciar. Aleluya. Pablo llegó a ver, he came to see that legalism was just a list of do's and don'ts. Que Pablo reconoció que el legalismo,
la religiosidad solamente era una lista de hacer y no hacer. Hay cristianos que van a la iglesia y dicen, no puedo hacer esto, pero sí puedo hacer esto, y no puedo hacer esto, y sí puedo hacer esto, y así viven con una tensión y una presión, cuando la palabra de Dios dice que lo que el Hijo ha libertado verdaderamente es libre. That the Son is set free is free. Because when you have the Spirit of God in you, cuando tú tienes el Espíritu de Dios, He brings you to conviction. Él te trae a convicción y realmente te dice lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. And you walk in life, y tú caminas en la vida. You don't walk in the valley of shadow of death. Tú no caminas en un camino de muerte. Tú caminas en un camino de gloria y de vida. Y si tuviéramos que caminar por el valle de muerte, dice la palabra de Dios, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amen. The Lord is my shepherd and I shall have no needs. Amen. Because Jesus alone is enough. Y no tendré necesidad porque Jesús es suficiente en mi vida. Y aunque ande por valle de muerte, dice, no voy a tener temor. No temeré a nada ni a nadie, porque Él está conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Él es quien me alienta, el que me sostiene, el que me da fuerza, el que me dice que me ama cuando nadie me ama, el que me escucha cuando nadie me quiere escuchar, el que dice que me anhela cuando ya todo el mundo está harto de mí. Él me sigue diciendo, eres mi anhelo, eres mi deseo. Wow. Por eso Él es Dios fiel y verdadero. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Su amor es infinito, porque es el Dios eterno. Wow. Dígale a aquella persona que está al lado de usted, wow. Cuando vivimos de esta manera, hermanos, nunca vamos a alcanzar genuine righteousness. Nunca vamos a alcanzar justicia, rectitud genuina, porque nosotros mismos nos destruimos, porque nosotros mismos nos condenamos, porque nosotros mismos nos descalificamos. Y a veces no es, no a veces, y no es porque Dios dice, es porque lo que la gente dice y porque lo que tú dices de ti mismo. Diga amén. Dios nos hace rectos. God makes us righteous when we trust in Christ. Dios nos hace justos cuando nosotros ponemos nuestra confianza en ¿quién? En Dios. Romanos 1:17. And then we'll come back here y vamos a regresar aquí. Vamos a leer Romanos 1:17. I think we need to read it. I wasn't going to read it, pero no la vamos a leer. Dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia. ¿En dónde se revela la justicia? In the Word. Amen. He is our, this word makes us righteous. Esta palabra nos ¿qué? Nos justifica, nos ayuda a vivir en rectitud. ¿Y de dónde viene la justicia? De Dios. Justicia que proviene de ¿quién? De Dios, no de tus esfuerzos humanos. Not from your flesh. See, that's why I'm saying righteousness does not come from the flesh. La justicia no puede, nunca, you know, there's people that say, hay gente que me ha dicho, yo voy a ir a la iglesia cuando ande bien, ando bien mal. Pues por eso necesitas venir, porque andas bien mal. La iglesia no está llena de gente santa y perfecta. La iglesia está llena de gente imperfecta, gente que está buscando la santidad, buscar a Dios. Porque la gente, la carne te lleva a la corrupción, a la destrucción. The flesh will take you to corruption and destruction. Pero el Espíritu de Dios te lleva a la vida y a la santidad y a la rectitud, a vivir una vida que en abundancia. Porque la paga del pecado, si no dejamos de pecar, si no dejamos de pecar, si no dejamos de obedecer a la carne nos lleva a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dávida en Cristo, Dios te rescató y te sacó de donde estabas, porque el enemigo tenía un plan contra tu vida y era de matarte. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 10, dice, Satanás viene a matar, a robar y a destruir.
Pero gracias a Dios que hay un Dios todopoderoso. Amén. Amén. Él es tu salvador, Él es tu rescatador. Aleluya. Él vino y te sacó de donde estabas porque el diablo estaba para matarte. El diablo estaba para destruir tu matrimonio, tu familia, tu casa, acabar contigo por completamente. Porque el diablo cuando viene a robar no te roba una cosa, no te roba un hijo ni dos hijos, te roba todos tus hijos, te roba no solamente tu esposo, te roba tu casa, te roba todo. Pero Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Te sacó de una muerte prematura para darte una vida larga, la cual es por fe de principio al fin. ¿Desde cuándo? Desde el momento que le dijiste a Jesús que sigue, lo aceptabas como su Salvador. Desde ese momento, amén, la justicia de Dios comenzó a ¿qué? A trabajar ¿en quién? En tu vida. Por eso dice: aquel que empezó una obra buena en ti la va a terminar. Aquí en Christ Miracle Center, en una cárcel, en un hospital, en la calle, pero Dios la va a terminar. Tú decides donde tú quieres que Dios termine la obra que empezó en tu vida. Pero que Dios la va a terminar, la va a terminar. Porque tú eres de Él. Él es tu creador. Tu vida no te pertenece a ti, porque si te perteneciera ya lo hubieras destruido. Ya no estuvieras aquí, ya estuvieras muerto. Pero te has dado cuenta, amén, en el tiempo que Dios te ha prestado la vida, que a veces que pensaste que no ibas a vivir o no ibas a sobrevivir y que no ibas a hacer, la hiciste y no puedes explicarte cómo. Que Dios estaba allí, porque eres de Dios, porque Él está contigo. And I already told you. Y yo ya te dije a ti que si tú permaneces fiel a Dios, if you persevere in the Lord and you're faithful and stay committed to the Lord, te mantienes en compromiso con Dios, your story is going to have a happy ending. Tu historia va a tener un final feliz, a victorious one, un final victorioso. But you can't do it. Pero no puedes hacerlo poniendo tu confianza en la carne, by putting your confidence in the flesh. Tienes que poner tu confianza en Dios. Amén. Es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. ¿Por cuál fe? Por la fe que tú tienes que en Dios, no por la fe que la gente tiene en ti. Pastora, es que ya nadie cree en mí, ya nadie me quiere. Gloria a Dios. Menos estorbos en tu vida para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Thank God. A veces está bien, hermanos, you know, porque a veces esa gente ha sido la gente que te ha estorbado, mira, es la gente que más te ha criticado y te más juzgado y ha hablado mal de ti. Y ahí sigues. Yo no sé cómo sigue, pero ahí sigue. Yo no sé, pero ahí sigue. Es que dicen ahí por afuera. Estos son los dichos de la carne, nomás para que escuche, que los golpes se engrían. ¡Oh! Si no somos animales, somos hijos de Dios, somos reyes y sacerdotes. Eres un pueblo especial adquirido por Dios, nación santa. ¡Aleluya! ¿Te gusta que te traten así? Ahí quédate. Pero el Señor dice: sal de ellos, come out from among them. That's not who you are, porque ese no es quien tú eres. Nosotros no podemos hacernos justos by ourselves. We cannot make ourselves righteous. Mira a la persona que está al lado de usted, dígale: tú no puedes hacerte justo, recto, tú solo. No puedes. Por eso esas personas que dicen: cuando cambie, cuando deje de fumar, cuando deje de emborracharme, nunca. Because you can never read this. Léelo. That's why I wanted you to read it, porque yo quería que usted lo leyera. Que no hay manera que con fuerza humana tú puedas hacer tu vida bien y arreglar tu vida. Por eso Jesús le dijo: váyanse si quieren, pero sin mí nada podéis hacer. Y Pedro dijo: que se vayan todos, pero yo me quedo, porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo lo que tú haces perdura, lo demás viene y se va. Pero lo de Dios es eterno. We can't make ourselves righteous, no matter how diligent our efforts are. No importa qué tan diligente nuestros esfuerzos sean, no importa que seas líder del grupo de alabanza, que seas pastor, que seas director, no importa qué título tú tengas.
Seas intercesor, hables en lengua, no hables en, whatever, tengas sus dones, no importa. No importa qué tan diligente seas en todo eso. El único que puede justificarte es Dios, a través de la justicia que hemos recibido en Cristo Jesús. Through the righteousness that we have received in Christ Jesus. Without Jesus, we're nothing. Sin Jesús somos nada, ni nadie. Y Jesús por eso dice, por eso Filipenses 4:13 lo dice. Todo. ¿Qué dice? Todo. Lo que no has podido hacer es que no puedes hacerlo en tu esfuerzo humano. Necesitas a Dios. Por eso podemos hacer algunas cosas. Y la gente comienza a buscar a Dios cuando se les acaba ¿qué? Sus fuerzas, cuando se les acaba sus recursos, cuando se les acaban los amigos, cuando se les acaba el trabajo, cuando se les acaba ¿qué? Su gozo. Ya nomás se les acaba lo que Dios a todos nos dio, porque no es un Dios injusto, es un Dios que justo. Comienzan a buscar a quién, a Dios. Comienzan a entrar por las iglesias. ¿Usted por qué cree? Porque Filipenses 4:13 dice: todo lo puedes en Cristo, quien te da la fortaleza para hacerlo. O sea, no se preocupe, dígale a la persona que está al lado de usted, dígale: no pierdas el sueño. El que no conoce a Cristo lo va a conocer, porque la palabra de Dios dice que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo, Él es el Señor. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en cual el hombre pueda ser salvo más que al nombre de Jesucristo. Amén. Por nada estés afanado ni te enojes, que porque no quieren ir, no quieren obedecer a Dios, porque deja todo en las manos de Dios. Él es fiel. Verso 7 dice: but whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Verso 7, 3:7, Filipenses 3:7. Dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Aleluya. A todo aquello que yo ponía mi confianza. Okay, ¿cuántos creyentes hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos han aceptado a Jesucristo como Salvador? Dice la palabra de Dios que cuando venimos a Cristo, las cosas viejas, he aquí, todo es hecho nuevo. Soy una nueva criatura porque Jesús perdonó mis pecados, los borró, los sepultó en el más profundo mar. Dice que como está el oeste, así están tus pecados. No los puedes volver a juntar. Se quedaron atrás en el pasado. Amén. Hoy eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Wow. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué quiere decir? Que Dios te dio un principio, que un comienzo, que te dio la oportunidad de empezar de nuevo. Amén. Entonces Pablo decía: todo aquello, eso, porque hay todavía cristianos que, aunque aceptaron a Jesús como su Salvador y conocen esta palabra, que son nuevas criaturas en Cristo, siguen sacando ¿qué? Siguen hablando del pasado, o sacando ¿qué? El pasado. Porque yo he escuchado mucha gente que dice: es que Pablo, hablan solamente de las debilidades de Pablo. Si Pablo lo hacía, pues yo también. No, Pablo, mira lo que dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, toda mi religiosidad, mi legalismo, toda la sabiduría y el entendimiento que yo tenía, que yo pensé que sabía, dice, ahora lo considero todo perdido por causa de Cristo. But whatever gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Ya no recuerdo qué. Y en ese mismo versículo le vamos a leer, porque voy a brincar para allá, no voy a seguir. Y quizás yo sé que siempre les digo, pero pues hermanos, no tengo suficientes días. Llegará el día que voy a tener 5 días para predicar, para que pueda compartir con la gente todo lo que Dios habla y lo que dice, porque es impresionante como Dios está hablando en estos tiempos a la iglesia. Dice: todo aquello para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo Jesús. Now go with me to verse 13. Vayamos al verso 13. Diga: gloria a Dios, voy al verso. Todo. Dijo: ya.
Ya deja todo eso por perdido. Mira a la persona que está al lado de usted, dígale, deja tu pasado atrás. Ya dice que ese pasado ya está perdido. Ya perdió tu pasado. No pudo triunfar sobre ti. ¿Me está entendiendo, hermano? Tu pasado no pudo contra tu presente ni tu futuro. Ya quedó atrás. Qué gran testimonio. Que todo lo malo que pasó en tu pasado no te destruyó. Te pudo haber destruido. Pero dices, y dijo, por eso Pablo dijo, lo tengo por perdido, porque ya me encontré a Cristo. Y Él es todo, el mismo que dijo, Él es todo y más que suficiente en mi vida. El Shaddai. Mire lo que dice el verso 13. Brethren, I do not count myself to have apprehended. But one thing I do, forgetting those things which are behind me and reaching forward to those things which are ahead. I press towards the goal for the prize of the outward call of God in Christ Jesus. 13 y 14 dice, hermanos, ¿a quién le está hablando? Así que no le dé el codo a la persona que está enseguida de usted. Te está hablando Dios a ti. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, o lo haya alcanzado ya todo, o lo sé todo, o lo tengo todo, dijo. Más bien una cosa hago. Amén, amén. Olvidando, tienes que hacer esa cosa que no has hecho. Es la cosa que te tiene atado, detenido, paralizado, amargado, atormentado, condenado, confundido. Es que ya entregué todo esto, pero esto no puede ir. Pues esa cosa es la cosa que te tiene en esa condición, y que no has podido ver el rompimiento y la bendición que tú quieres en tu vida. Porque Dios todo lo ve y todo lo sabe. No puedes esconder nada de Dios, ni puedes esconderte de Dios. La cosa que Dios te ha pedido que hagas, no la has hecho. Porque ¿sabes por qué? Porque le cuesta trabajo ¿a qué? A tu carne. Porque todavía hay mucha carne en tu vida. Todavía hay mucho de ti y no suficiente de Dios en tu vida para tener el valor y la fuerza de hacer esa cosa que Dios te está pidiendo que hagas para beneficio tuyo y de toda tu casa. Y Pablo decía, lo que yo tengo que hacer es olvidar. ¿Usted sabe cuántos cristianos? Pablo era un asesino. He was a murderer. Aparte de ser un hombre legalista y religioso, era un asesino. ¿Usted no cree que vivía con ese remordimiento, con esa conciencia? Porque todos Dios nos dio conciencia de lo que hacemos bien y mal. Y si no venimos a Cristo, la conciencia nos puede ¿qué? Matar, destruir. Ahora dice, una cosa hago, olvidando lo que quedó, lo que queda atrás. Olvídate ya. You have to give your right not to be offended. Tienes que dar el derecho a no ofenderte. I give the right not to be offended. Yo doy el derecho a no ofenderme, porque el enemigo nomás está buscando cómo ofenderme, para que esa ofensa te lleve ¿a qué? Al pasado. Hello? That offense, esa ofensa te puede llevar al pasado. Por eso la palabra dice, sobre toda cosa guarda, above all things guard your heart, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Now listen, dice, olvidando lo que queda atrás. ¿Cuántos quieren avanzar hacia adelante?
How many of you, there's a lot of Christians? ¿Cuántos saben que hay muchos creyentes, believers, that are stagnant, que están estancados, que están atorados, que no pueden avanzar, que están en el mismo lugar? Y si te quedas mucho en el mismo lugar, comienzas a apestar. El agua estancada comienza a oler, a tener una mala fragancia. ¿Verdad que sí? Lo que está estancado. Comienzas a ser un cristiano aburrido. Puede entrar el desaliento. Es peligroso estar en ese lugar. Por eso la iglesia tiene que ser una iglesia que siempre está avanzando. Porque vivimos en tiempos de aceleración. We're living in times of acceleration where God is accelerating, donde Dios está acelerando su palabra, and you need to be moving, y tú necesitas estar moviéndote. Now listen, olvidando lo que queda atrás y esforzándome. ¿Tienes que colaborar con Dios? Dice, tú tienes que esforzarte, dice, por alcanzar. ¿Tienes que venir a la iglesia? ¿Tienes que diezmar, ofrendar? Sí. ¿Tienes que orar? Sí. ¿Tienes que adorar? Sí. ¿Tienes que involucrarte con quién? Con Dios. Amén. Aleluya. Y en eso tú te estás ¿qué? Esforzando, pero el que te mueve para adelante es el poder de Dios, el que te da ese empuje. Go, 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 go. Y el que te da la fuerza. Porque acuérdate cuando a veces veniste cansado a esta iglesia y levantaste la mano y no sabes cómo, para cuando menos pensabas, y andabas dando vueltas en toda la iglesia danzando. ¿Fue tu fuerza? Fue el poder de Dios que te mueve. Fue el poder de Dios que te levanta, que te ayuda. Pero tú hiciste tu esfuerzo. ¿Me está entendiendo, hermanos? Pero te dice la palabra, no hay manera que ni siquiera puedas entrar a plan E, menos ir a plan B, si no dejas el pasado atrás. The Lord said 2022, tú tienes que entrar sin pasado. Tú tienes que dejar lo que quedó, lo que pasó en el año 2021, aunque fueron años bien difíciles, tú los tienes que dejar atrás. Y levantar tus manos en fe, levantar tus manos en medio de tu dolor, de tu aflicción. Porque si a alguien le importa tu corazón, tus problemas, tu necesidad, el dolor que estás pasando es a Dios. Y el que se lo puedes traer es a Dios. Y el que te va a ayudar es Dios. El que va a enderezar mesa delante de tus enemigos es Dios. Tú no puedes perseguir a tus enemigos. Tú tienes que dejar todo en las manos de Dios. Esforzarte por seguir adelante con tu relación con Dios. Dice, olvidando lo que quedó, esforzándome para alcanzar lo que está delante. Porque tu rompimiento, tu milagro, tu bendición, tu gozo está no en tu pasado, sino en tu presente y en tu futuro. Y mientras que vivas en tu pasado, no puedes alcanzar lo que está enfrente ni lo que Dios está por darte. Porque las promesas están en el presente y en el futuro, no en el pasado. Déselo fuerte ese aplauso, porque yo le aplaudo al Señor en esta mañana. Amén, pastora. Let it go. Déjalo ir. En esta mañana tenemos comunión. Qué mejor mañana. What a great morning. Amén. We usually wait. Yo le decía, Señor, no es una predicación para el fin de año. Dijo el Señor, no, es una predicación para que se vayan preparando para el fin del año. Make a list. Haz una lista. Haz una lista de las cosas que no has podido olvidar. Aleluya. Amén. Listen what the assignment. Oiga el asignamiento que le voy a dar. Usted va a hacer una lista de las cosas que usted no ha podido olvidar. Y usted va a traer esa lista en el día del nuevo año, servicio del nuevo año. No la vamos a leer ni nos la va a leer. Usted lo va a escribir. Usted va a decirle al Espíritu Santo todo este mes hasta enero 2, ¿qué es lo que todavía yo tengo del pasado? ¿Qué es esa una cosa que no he podido olvidar? O que quizás me está perjudicando y ni cuenta me he dado. Y si no hay nada, pues gloria a Dios.
Pero si hay algo, ese va a ser el momento para decirle, lo dejo atrás. Y vamos a hacer un acto profético. Amén. Y vamos a entrar a lo nuevo de Dios y al futuro que Dios tiene de Dios. Amén. Al diseño original de Dios. Amén. Para nuestras vidas. Y era vivir una vida sin pecado. Una vida que le agradara a Dios. Amén. Vivimos para Dios. No vivimos para agradar al hombre. Vivimos para amar al prójimo. ¿Verdad? Eso es lo que la palabra de Dios dice. Vivimos, dice, amarás al prójimo. Pero no vivimos para agradar al ser humano. Vivimos para amar al ser humano, pero vivimos para agradar a Dios. Porque la palabra de Dios dice que cuando tú hayas favor, cuando tú agradas a Dios, dice que lo harás delante de toda la gente. Porque ya no vas a estar viendo los defectos de la gente, sino que vas a estar viendo con los ojos de Dios. Vas a ver sus debilidades y vas a orar por ellas, no las vas a criticar. You know? Así que en esta mañana, hermanos, yo no sé aquí en esta mañana si hay alguien que dice, pastora, yo necesito renovar mis votos con Dios, yo necesito arreglar cuentas con Dios, yo necesito, antes de poder olvidar el pecado, yo necesito el pasado, yo necesito dejar el pecado en mi vida. Necesito dejar de vivir una vida tibia, mediocre, necesito meterme con Dios, vivir para Dios, que Dios tome mi vida. Yo quiero en esta mañana arreglar cuentas con Dios, o en esta mañana quizás tú dices, yo quiero darle mi vida a Cristo Jesús en esta mañana. ¿Hay alguien en esta mañana? I'm going to ask the worship team, ¿dónde está el grupo de alabanza? Que vengan esta mañana. Move, guys. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que necesite volver a dedicar su vida, rededicate their life to Jesus? O que quizás en esta mañana dices, yo no quiero salir de este lugar sin Cristo. Dios me trajo a este lugar, Dios te trajo a este lugar para darte la oportunidad de abrir tu corazón a Cristo Jesús. Que no salgas de este lugar sin Cristo. Bendecimos a nuestros hermanos de Facebook, nuestra audiencia de Facebook, les amamos, les bendecimos. We'll see you on Sunday. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Amén, amén. Gracias, gracias.